por este medio del Facebook Live. Un saludo para nuestros hermanos que no pueden por diferentes razones asistir al culto presencial. Y un saludo muy especial a todos los hermanos que están presentes para rendir culto al Señor. Vamos a comenzar adorando en este día del Señor. Este culto lo vamos a comenzar orando, adorando al Señor. El himno 49. Allí en tu casita te dispones de tu himnario y vamos a cantar el himno número 49. Oh, que tuviera lenguas mil. Oh, que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey y su voz alabar. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor, salud, aliento y gozo. Nada pecado, quebranta el poder del mal, al preso libra hoy. Su sangre limpia al ser más vil, aleluya, limpio estoy. Oh, mudos de su amor hablar y sordos oyen su voz. Oh, cojos de emoción saltar, ciegos verán Salvador. Señor Jesús, ayúdame tu nombre a proclamar a todo el mundo en derredor, tu grandeza ensalzar. Podrían traer la mesita con el Gloria un poco más para acá porque ahí la pared lo encajona y no alcanzo a oír. Perdonen ustedes. Es cierto que tiene como una melodía que hace enredar. Sí, yo no lo oigo, entonces no alcanzo. Bueno, vamos ahora a leer la palabra de Dios. Puestos en pie todos, continuamos con el Salmo 119, de los versículos 33 al 40. Nuestro hermano Piero va a leer la palabra en favor de la iglesia del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Así dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículos del 33 al 40, allí, al 39. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Inclina mi corazón a tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo, como lo has hecho con los que te temen. Líbrame del oprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos. Yo amo tus preceptos, dame vida conforme a tu justicia. Amén. Amado Señor, en esta mañana tu pueblo reunido, queremos venir a darte adoración y alabanza, porque tu palabra así nos lo enseña. Porque al conocerte, conocemos el Dios único y verdadero que demanda sacrificio de alabanza para comunión con su pueblo. Y hoy venimos no en nuestro propio sacrificio, no por obra alguna, porque no hay ninguna en nosotros que nos pueda acercar al Dios Santo. Venimos por la obra redentiva, salvífica, que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados y a través de su muerte, de su sacrificio en la cruz, traernos a comunión con el Padre, hacernos hijos de Dios
a nosotros que fuimos sus enemigos, y a darnos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Y a través de tu palabra podemos comprender que el santo culto que desarrollamos en esta tierra es un reflejo de lo que será el gozo eterno en el cielo, contemplándote en tu gloria y majestad y rindiéndote culto de alabanza eternamente y para siempre. Gracias te damos por este gran privilegio dado exclusivamente a los santos, dado a la iglesia, y hoy como iglesia disfrutamos de este privilegio, de contemplarte, de adorarte, de servirte, pero también al contemplarte y conocerte podemos darnos cuenta de que estamos frente al Dios viviente que es santo, 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 que no pasa por alto el pecado, que no sí pasa por alto el pecado, sino que hace justicia. Y hoy, redimidos por Cristo y con la gracia que nos ha dado el Señor, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para confesar nuestros pecados, que son muchos delante de ti. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados de pensamiento, porque nuestros pensamientos aún se prestan para pensar como las tinieblas, como el mundo piensa. Perdónanos, Señor, porque nuestros pensamientos todavía se someten a las emociones de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón todavía está tendiendo hacia el mundo, la carne, el pecado, los deseos de los ojos, la codicia, la avaricia y la vana gloria de la vida. Perdónanos, Señor, porque nuestros labios aún profieren palabras sucias, impías, palabras de desesperanza, palabras de desconsuelo, cuando tu palabra es fe y vida eterna. Perdónanos, Señor, porque nuestros ojos todavía quieren seguir viendo lo malo. Perdónanos porque nuestros oídos quieren oír los rumores del mundo. Perdónanos porque nuestros pasos cada día se adentran hacia el mal. Perdónanos porque nuestras manos quieren destruir, matar, como es la obra del maligno, y no como es la obra de Cristo en nosotros: construir, amar, acariciar, levantar. Gracias, Señor, porque nos diste una nueva identidad. Pero perdónanos, Señor, porque al no apersonarnos de esa nueva identidad, todavía caemos en miserables pecados. Lleva nuestra miseria a tu corazón, Señor. Perdónanos nuestros pecados y levanta una iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Y que hoy en este culto tú seas supremamente exaltado y glorificado. Te damos gracias por cada acto de este culto, la lectura de la palabra, el cántico de los himnos, las oraciones, las ofrendas, la predicación de la palabra y la celebración del sacramento de la cena. Asístenos, Señor, para poder presentar este culto de una manera que sea santo y agradable a ti, dirigidos por el Espíritu Santo y por tu palabra, para que solo a ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, ahora les invito, hermanos, a que vayamos al himno número 70 con la melodía del himno 108. Allí en el himnario Gloria pones el 108, pero esa es la melodía. Pero vamos a cantar el himno 70, himno a la Trinidad. Gloria a Todopoderoso, el autor de salvación. Padre Santo, te exaltamos con la voz y el corazón. Por tu gracia se
a nuestro Señor, el himno número 294. Cuán profundo es tu amor. 294. Cuán profundo es tu amor. Y Señor, en esta mañana, como pueblo tuyo reunidos, podemos contemplar, conocerte como el amor en persona. Y podemos admirarnos, asombrarnos y deleitarnos en la gran profundidad de tu amor. Por eso, hoy queremos exaltarte en esta virtud, en este atributo divino, en esta perfección tuya, porque tú eres el amor perfecto. Gracias te damos, Señor, porque nos permites cantar con amor a quien es el amor. El antifonal es de la dama, por favor. Profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Algo es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar. Hermanos, a los hermanos que están conectados, debo decirles que nuestro culto ha comenzado a las 8:30 de la mañana y que nuestro hermano Mauricio nos dirigió por un tiempo de oración en el cual oramos por la iglesia, Ríos de Gracia, por la iglesia en todo el mundo, por los sufrimientos que está padeciendo, los hermanos que están en dificultad, oramos por otras iglesias, en fin. Damos gracias al Señor porque nos dio este tiempo. Ahora vamos a ir a la dedicación de nuestros diezmos y ofrendas. No es un acto menor de nuestro culto. Es una parte importante de nuestro culto. Tiene un fundamento bíblico. No lo hacemos porque la iglesia necesite fondos para su subsistencia. No lo hacemos porque al pastor hay que pagarle.
No, no lo hacemos por ello. Lo hacemos como un acto de alabanza y de gloria al Dios que nos ha suplido en todo. Amén. Amén. Y la palabra de Dios nos conduce a conocer o saber, y la iglesia debe saberlo, en qué se deben invertir los diezmos y las ofrendas de la iglesia. No es un capricho de la iglesia tomar los diezmos y las ofrendas de los hermanos. Es el modelo que Dios nos dio para el avance del reino de Dios en esta tierra. Y hoy vamos a meditar en 1 Corintios capítulo 9, y vamos a leer de los versículos 9 al 11. Dice así: porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Uno de los principales objetivos de la ofrenda y del diezmo de la iglesia, conforme a la palabra, es el sostenimiento de los ministros de culto. La iglesia debe sostener a sus ministros, a los que enseñan primeramente, pero también a los que trabajan en favor de la iglesia. Los ministros de culto, los ministros de la administración, deben recibir el correcto pago por su trabajo. Porque si bien estamos trabajando para el Señor, el mundo no conoce eso. Y nosotros necesitamos de lo que cuesta el vivir en este mundo. Y es de lo que ha venido hablando el apóstol Pablo allí. Los pastores somos receptores de las ofrendas del Señor. Aquí hay una gran diferencia con el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el sacerdocio era sostenido por la congregación, por el cajal, y ellos no tenían derecho, no podían tener propiedades, ni sembrar, ni cegar, ni nada de esto. Nosotros nos dedicamos sosegadamente al trabajo del evangelio, y por esta razón la iglesia debe reconocer a los que predican. Dice: si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir de ustedes que cosechemos de ustedes lo material. No es mucho pedir. Yo quiero dar gracias a nuestro Señor. Quiero dar gracias a la Iglesia Ríos de Gracia, que durante 18 años ya ha sido fiel en presentar diezmos y ofrendas al Señor, y han considerado que el pastor debe recibir la porción que le corresponde por su trabajo. Es el Señor quien sustenta mi vida, y es el Señor quien pone en ustedes el traer las ofrendas para que el evangelio avance, el reino de Dios avance, la iglesia crezca, el pastor crezca también espiritualmente, para que le dé crecimiento espiritual a toda la iglesia. No se extrañen de que los diezmos y las ofrendas se usen para el pago de los ministros de culto, porque la palabra lo dice. Entonces vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas, no como para pagarle al pastor, sino para la gloria de Dios, sabiendo que dentro de otras cosas, como lo vamos a ir viendo, ese dinero no se gasta en cualquier cosa, ni es para guardarlo en un banco, en una arca, no. Es para que la iglesia siga funcionando. Amén. Amado Dios y buen Redentor, cuán bueno eres al suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Y has determinado, por tu amor y tu gracia y por el bien de la iglesia, que los santos seamos responsables con la administración de la iglesia y el culto al Señor. Hoy disponemos delante de ti de nuestros diezmos y ofrendas para que tú seas supremamente
glorificado. Para que tu palabra corra y sea llevada a diferentes lugares y seas glorificado. Para que los ministros de culto podamos dedicarnos sosegadamente, como lo dice Hechos de los Apóstoles, a la oración y a la palabra de Dios, para que la iglesia sea nutrida, reciba crecimiento espiritual. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad infinita para con tu pueblo. Multiplicas tus diezmos y ofrendas en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, mientras tomamos la ofrenda, les ruego el favor de que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75, y continuamos enseñando acerca de la negación de Pedro contra el Señor Jesús. Las 3 veces que Pedro niega al Señor Jesús. Nos ubicamos en Mateo 26, versículos 69 al 75. Nos vamos poniendo en pie, por favor, para dar honor a la palabra del Señor. Dice así el texto bíblico en esta mañana, Mateo 26, 69 al 75. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué hablas. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Palabra de Dios. Oremos para disponer nuestro corazón delante del Señor para recibir este mensaje. Amado Dios, el Dios viviente y verdadero que le ha placido hablar a su pueblo. El Dios viviente y verdadero que se revela a nosotros por medio de su santa palabra. Hoy nos dedicamos a la meditación de tu santa escritura a través de este sermón. Consideramos, como lo enseña tu palabra, que el sermón debe tener la lectura pública, la explicación y la aplicación de la santa palabra de Dios, que sea útil para nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que la palabra continúe haciendo efecto, transformando las vidas, los corazones de quienes la escuchan. En primer lugar, los santos, para ser edificados. Pero en segundo lugar, los que aún no han creído, para que se arrepientan, para que crean en el Evangelio, se arrepientan y reciban la gracia de la vida eterna, la salvación en el Señor. Pero también, Señor, quiero suplicarte por este tu siervo, para que tú me gobiernes en lo que voy a decir. Hoy siento una menuda afección en mi garganta y te suplico, Señor, que seas tú sosteniéndome durante este tiempo para exponer rectamente el texto bíblico, para que tu pueblo sea guiado por el camino de vida, edificado en la santísima fe, para que los que no han creído crean, no por dichos, sino porque son las palabras de tus labios, de tu boca, que transforman vidas, que cambian corazones. Gracias te damos, Señor, porque sobre todo en la predicación de la palabra estaremos a ti, estaremos dándote la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando yo era pequeño, un niño, mi madre se esforzaba por enseñarnos buenas normas de conducta, como todo padre, supongo, lo hace o quiere hacerlo. Y recuerdo que
ella nos decía una frase muy diciente que quedó grabada en mi corazón. El que miente roba y el que roba mata. Esto tenía el propósito, la finalidad de mostrarnos cómo se intensifica la maldad del hombre, y lo hacía para protegernos de esas maldades. Uno de los propósitos de Dios al darnos su palabra es que le conozcamos, que tengamos una relación personal con Él. Y en este pasaje lo que debemos buscar es conocerle a Él. ¿Y cómo le vamos a conocer a Él? Por cómo Dios protege a su pueblo del pecado, previene a su pueblo de caer en pecado, enseñándonos a través del ejemplo de la caída de Pedro, cómo es que el pecado obra en nuestras vidas. Ya hemos visto dos aspectos por los cuales Pedro cayó en pecado. En el pecado de negar por 3 veces a su Señor, su Salvador. En primer lugar vimos que fue por un carácter aún no perfeccionado en Cristo. Un carácter lleno de falencias. Un hombre con mucho orgullo, un hombre con doble ánimo y un hombre que también era cobarde. Eso era parte de su carácter. Pero luego vimos 3 actitudes negligentes de Pedro. El carácter nos lleva a actuar conforme a lo que nosotros somos. Y Pedro tenía una obstinación en su manera de pensar. Era un hombre obstinado en su manera de pensar. Para él era más importante su pensamiento que el pensamiento del Señor. Fue obstinado al hacer alianza con el mundo, cuando el Señor se lo había advertido que no hay comunión con los hombres del mundo. Y fue obstinado al desconocer su identidad en Cristo. Gracias, mi hermano. En el sermón de hoy meditaremos ya sobre la acción del pecado en Pedro. Hemos hablado de Pedro, ahora vamos a hablar de la acción del pecado. Y vamos a hablar de un aspecto muy importante del pecado, su intensificación. El pecado es intensivo. El pecado es como una bola de nieve, lo decía la vez pasada, una bola de nieve que allá arriba en la cumbre se forma por una pequeña borrasquita, por alguna cosita, se forma una pequeña bola de nieve y la gravedad la va llevando a través de toda la montaña y se va juntando de más nieve y se va siendo más grande y más grande a rodar por la montaña hasta que se hace gigante y ya es imposible detenerla, y cuando llega al valle, allí causa graves daños. En el caso de Pedro podemos ver cómo el pecado se va intensificando. Y ese es el título del sermón de esta mañana. La negación, o las 3 negaciones de Pedro, la intensificación del pecado. Así se titula el sermón de hoy. La intensificación del pecado. Y vamos a ver esa intensificación, esa intensidad en las 3 fases que nos muestra el pasaje. El pasaje nos muestra que Pedro tuvo pecado en 3 fases, en 3 etapas, en 3, digamos, escalones descendentes. En primer lugar, la negación. Luego vino la negación con juramento. Y en tercer lugar vino la negación con juramento y maldición. O sea, la bola de nieve se fue agrandando. Veamos pues lo que el Espíritu Santo nos enseña en el texto acerca de la primera fase del pecado, la negación. Mateo 26, 69 y 70 dice: mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos.
diciendo, no sé de qué estás hablando. El pecado se origina en una sencilla tentación. Pedro estaba afuera en el patio. ¿Qué estaba haciendo afuera en el patio? Bueno, en el sermón pasado nosotros vimos cómo él estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en las actividades equivocadas. Por él estar en ese lugar equivocado, con personas equivocadas, haciendo lo que no debía hacer, vino la tentación de una forma muy sutil, muy sencilla, muy simple. Una sirvienta en medio de la noche, recordamos, es una noche, quizás está oscura, están en la casa de Caifás, el sacerdote, y había un fuego, una fogata en el centro del patio, había un poco de gente, unos calentándose, esperando que lo llamaran para dar falso testimonio, unos bandidos. Otros eran los soldados que habían ido a arrestar al Señor, las criadas, había una persona que guardaba la puerta, en fin. Y allí estaba Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro allí? Y viene una sirvienta. En medio de la oscuridad, porque algo oscuro había, y lo repara, y lo mira, y dice, como que estaba con ese tal Jesús. Usted es uno de ellos. Lo reconoció como uno de los discípulos del Señor. ¿Y cuál debiera haber sido la respuesta correcta de Pedro ante esta sencilla confrontación? ¿Sí? Yo soy uno de los discípulos. Claro que sí, y estoy aquí para mirar qué sucede con mi Señor. Bueno, ese fue el ejemplo que él recibió del Señor Jesús, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús fue apresado en Getsemaní, vino esa turba, y la turba venía enardecida, y el Señor se para con autoridad y les dice, ¿ustedes a quién están buscando? Y ellos le responden, a Jesús de Nazaret. Y la respuesta del Señor Jesús, yo soy. Y Pedro oyó cuando el Señor dijo yo soy, y vio cuando todos aquellos cayeron cuando el Señor Jesús dijo yo soy, por el poder de la verdad. Ellos cayeron. Pero a Pedro se le olvidó eso que había sucedido quizás 2 o 3 horas antes. Y él, en vez de tomar valor, autoridad en Cristo y decir sí, yo soy, dice no, usted está equivocada. No, usted está equivocada. Pedro, sin pensarlo, como era su costumbre, da una respuesta defensiva. Al fin y al cabo, ¿qué daño iba a hacer con ello? Pedro le niega delante de todos y dice, no sé de qué estás hablando, mujer. Pues allí no solamente Pedro niega, sino que está mintiendo. Cualquiera que hubiera sido la razón, él quería aparentar, hacerse ver como la persona que no era, o negarse a que lo vieran como un discípulo del Señor, aunque para ello tuviera que caer en el pecado de mentir. No tuvo recato, no le dolió pecar, y él quería que esa respuesta, o él creía que esa respuesta lo iba a sacar del problema. Yo les digo que no soy de esos discípulos, salgo y me voy y listo el asunto, ya no pasa nada. Pero la respuesta, al contrario de sacarlo del problema, lo hundió más, como lo vamos a ir viendo. Ahora, otro aspecto envolvente del pecado es que Pedro culpa a la sirvienta. No, yo no soy, es usted la que está equivocada. Yo no soy de esa gente. Usted está muy equivocado. ¿A quién se les parece esa respuesta? El culpar a otro. Adán culpó
a la mujer. La mujer, yo no fui yo. A mí, sáfeme de eso, Señor. No fue. La mujer, esa mujer. Que tú me diste. O sea, la culpa no la tengo yo. Yo soy bueno, puro y santo. Es esa mujer la mala. Bueno, y en cierta forma también usted, porque usted fue el que me la dio. Sí, Señor. Esa es la blasfemia que nosotros hacemos cuando culpamos a otro de nuestros pecados. ¿Y cuán común es eso en nosotros? No, yo no. Yo soy bueno, los malos son otros. Hermano, usted llegó tarde a la cita. No, es que ese reloj está adelantado. ¿Cierto que sí? Óigame, señor, usted mintió. No, yo no mentí. Lo que pasa es que tal cosa. Esa persona entendió mal. Óigame, pero usted cayó en adulterio. Usted se fue tras de esa mujer. No. Yo no. Lo que pasa es que ella me sedujo. Pobrecito yo. La culpa no es mía. Y eso está muy de moda hoy entre los cristianos. Esa teología del diablo está metido en todo. El diablo está metido en todo. No soy yo. Es que un demonio me hizo pecar. Esa es una vieja treta del enemigo para que nosotros no reconozcamos nuestro pecado. Pedro no quería reconocer que había pecado al mentir y al negar al Señor. Ahora, si el pecado se nos manifestara con cachos, con cola y oliendo a azufre, pues no caeríamos tan fácil. Pero el pecado siempre llega sutilmente. Sin duda alguna, el pecado vino a los oídos de Pedro y le dijo: ay, Pedro, estás en problemas. Protégete, guárdate. Ya vinieron por el Señor Jesús. Ahora el segundo eres tú, te van a coger a ti. Y te van a maltratar y te van a crucificar. Aunque eso no era lo que estaba sucediendo. Porque a Pedro no lo estaban acusando. Nosotros no vemos a la sirvienta diciéndole: oiga, usted es reo de juicio porque es amigo de ese señor. No. Ella simplemente le dijo: usted es uno de ellos. Bueno, a mí me parece que yo lo he visto con esa gente. Pero él se sintió que lo estaban acusando. Y él sintió pasos de animal grande. Y el diablo, la mentira, el pecado viene y le dice: ¿qué importa, Pedro, que digas una mentirita? ¿A quién vas a dañar? Dile a todos que nada sabes de ese asunto. Tú no sabes. Desinterésate de eso. Bueno, eso es lo que dice el adúltero cuando le hace una mirada furtiva a la mujer que no es de él, o a la mujer de otro marido. Oiga, pero usted está mirando a esa mujer con saña. No. Es solamente, yo admiro su belleza. Yo la admiro porque es una mujer bonita. Yo quiero invitarla a tomar café porque es que ella está solita. Yo la quiero acompañar. Y eso me importa. Es una cosita pequeña. Bueno, pues como vemos en el pecado, no solamente de Pedro, sino en todos nuestros pecados comunes, ese pequeñito pecado te va envolviendo. El versículo 71 nos dice que Pedro luego salió de la puerta. Luego de que negó al Señor, él salió de la puerta. Pedro, al verse descubierto, en vez de afrontar la situación, en vez de decir: yo sí, yo soy, cuando él dijo que estaba dispuesto a dar su vida aún por Cristo, él quiere salir huyendo. Sale a la puerta que estaba cerrada, y la muchacha que lo descubrió seguramente era la portera. ¿Y por qué estaba cerrada la puerta? Estaba cerrada y trancada muy seguramente,
Para que nadie saliera y para que nadie entrara, porque recordemos, esta era una reunión clandestina. Era una reunión clandestina, eso no se podía enterar la gente, porque donde la gente se enterara de eso, el juicio contra el Señor se iba a derrumbar. Entonces Pedro, en cambio de poder salir, quedó más acorralado. Eso es el pecado. Cuando nosotros pretendemos huir del pecado, más nos acorrala. Pues cuando ya estamos en el pecado y que pretendemos huir y no afrontar nuestro pecado, entonces el pecado nos acorrala más. Pensamos, no, si yo dejo esto por ahora, nadie se va a dar cuenta. No, señor, el pecado acorrala. En esta primera negación de Pedro, el Señor nos da 4 lecciones sobre el pecado, sobre la intensificación del pecado en su primera fase. Lo primero que vemos es que la tentación viene sutilmente. Cuídate, hermano. La tentación te llega sutilmente, suavecito, ni te das cuenta. Hay que estar alerta. En el segundo lugar, la segunda enseñanza que nos da el Señor es que el pecado, por pequeño e inofensivo que parezca, es el comienzo de un grave problema. Aunque queramos huir, es un problema. La tercera enseñanza que nos da el Señor es que el culpar a otros y pretender huir del problema no soluciona el pecado, al contrario, te acorrala más. Y la cuarta advertencia o enseñanza que nos da el Señor es una advertencia. Cuidado con las apariencias. Cuidado con las apariencias. Cuidado con querer aparentar lo que no eres. Muchos pecan por querer aparentar lo que no son. ¿Cuántas personas han caído en el pecado de las deudas? En el pecado del robo por querer tener lo que no deben tener, lo que Dios no les ha dado. Por querer pertenecer a un estatus al que no corresponde, porque es que la gente quiere estatus. Al hombre le molesta ser humilde, quiere ser altivo, quiere ser allá de los principales. Y eso quería Pedro. La segunda fase de intensificación del pecado que el Espíritu nos enseña en la negación de Pedro es la negación con juramento. La negación tenía ahora que llevar un juramento. Dice allí, otra criada en el 71, segunda parte. Otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. ¡Wow! Las cosas se suceden rápidamente. No fuera sino que la primera sirvienta lo reconociera, para que una segunda también viniera y lo reconociera y lo evidenciara. Entonces Pedro quedó aprisionado. No tenía tiempo ni para pensar. Y como ya había comenzado su carrera de pecado, ahora tenía que cubrirlo con otro pecado mayor. Y Pedro no se refrena de caer un paso más hacia el fondo del abismo. Versículo 72. Él volvió a negar jurándoles. Pedro había llegado a un estado de crisis. Pedro estaba en estrés, estaba presionado. Ya eran 2 mujeres que lo reconocían. Y él intentaba por todos los medios que no lo relacionaran con ese Jesús. Entonces Pedro es más firme en su negación. ¿Es más firme o es más débil? ¿Cómo será allí? Él tiene que ser más, tiene que reforzar la negación. Pero esto muestra su debilidad de carácter. Muestra su debilidad de carácter. Pedro necesitaba reafirmar su negación. Él necesitaba credibilidad, necesitaba que le creyeran. Por eso tenía que reforzar la mentira. Yo recuerdo que también hace muchos años, cuando llevaban a una persona presa, le decían
ponga al doctor, niéguelo por delante. Cuando usted pone al doctor, niéguelo, ese es el mejor abogado. Usted niegue lo que hizo, niéguelo. Y hoy en día nosotros lo vemos. Vemos en los videos la gente robando, matando, haciendo daño, y cuando aparecen delante del jurado le pregunta el juez: ¿usted cómo se declara, señor reo? Inocente. Yo no fui inocente en todos los casos. Yo soy una bella persona. Pero usted está ahí en el video, todas las pruebas. Pero yo no fui. Ponga al doctor, niégalo ahí. Hay que reforzar la mentira. Versículo 70. Bueno, a su mentira y negación del Señor, lo cual ya era muy evidente, añade un juramento. ¿En qué consistió el juramento? Conforme a la costumbre judía, como no se podía jurar en el nombre de Dios, porque esto contraviene el tercer mandamiento. Quizás lo hizo de una manera hipócrita, farisaica, jurando por el templo, o por el oro del templo, o por el cielo, o por la tierra. Ya se había olvidado del sermón del monte nuestro amado Pedro. Mateo 5, 33 al 37. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Él había jurado: yo te seguiré hasta donde sea, yo daré mi vida por ti. Falló a su juramento. Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Falló a la orden del Señor. Ahí no está en un si Él quiere hacerlo, no. Allí es un imperativo: no juren de ningún modo. No hagan juramentos. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque tú no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. No juren. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. O sea, hablen siempre la verdad. Cuando hablamos la verdad, no tenemos que dar ningún argumento. La verdad es la verdad, y la verdad solita se defiende. Amén. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Y Pedro estaba tan sumergido en el pecado que no se dio cuenta que el maligno lo estaba envolviendo, le estaba dando 10 vuelticas. Él responde: a ese hombre ni lo conozco. A ese hombre ni lo conozco. En la primera negación, Pedro se defendió dirigiéndose hacia que la mujer era la equivocada. Pero ahora en esta negación es más específico y se viene en contra del Señor. Y no se refiere al Señor Jesús por su nombre. Él debiera haber dicho: no conozco. Perdón, no, él no debiera haber dicho eso. Él debiera haber dicho: sí, yo soy discípulo del Señor Jesús. Era lo que debiera haber dicho. Pero él dice: no conozco a ese hombre. Como si ese hombre fuera un cualquiera. Como si ese hombre no hubiera hecho tanto por la vida de Pedro como lo hizo. Como si fuera alguien despreciable. ¿Por qué despreciar al Señor Jesús? Bueno, hermanos, eso es lo que nosotros hacemos cuando pecamos. Despreciamos al Señor Jesús. A la mentira le sigue la negación. A la negación la hipocresía, a la hipocresía el perjurio, y al perjurio la traición. Ese era el camino que estaba cursando Pedro. Lo repito: de la mentira se fue a la negación lo envolvió y se fue a la hipocresía le siguió el perjurio, y al perjurio la traición, porque decir no conozco a ese hombre era una traición contra el ser que más le amaba en esta vida y en la venidera. Y aquí vale la pena, como lo dice William Hendrickson en su comentario, observar, aunque William Hendrickson no hace sino un contraste. Yo quise hacer más.
observamos algunos contrastes entre Cristo y Pedro. Mientras Jesús, el Señor, le dijo a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida, Pedro pretendió hacer de una mentira la verdad. Mientras que Jesús le dijo a Pedro que él lo consideraba su amigo, como lo dice Juan capítulo 15, versículo 15: ya no los llamaré más mis siervos sino mis amigos. Ahora Pedro dice de Jesús: a ese hombre ni lo conozco. Mientras que Jesús, el Señor, oró al Padre en Juan 17:24 diciendo: Padre, eso había sucedido 3 horas antes, delante de sus discípulos. Él había orado: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Eso lo había oído Pedro. Pero Pedro ahora dice que él no había estado ni quiere estar con ese tal Jesús, con ese hombre que ni conozco. El Señor Jesús, con la verdad, hizo libre a Pedro, como dice Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ahora Pedro se enlaza de nuevo al pecado con sus mentiras. Y eso es lo que le pasa a cristianos. Que nosotros como cristianos hemos recibido en Cristo la libertad. Su verdad te ha hecho libre. Cuando tú pecas, te enlazas de nuevo con el pecado, te vuelves títere del pecado. En esta segunda negación de Pedro, el Señor nuevamente nos da otras 4 lecciones sobre la intensificación del pecado en la segunda fase. La primera lección que vemos en este aspecto es que, en esta fase, es que después de abierta la puerta al pecado, este se intensifica con mucha rapidez. Te aprisiona como fiera a la presa. Por eso el Señor pone el ejemplo de la levadura. Como lo decía la vez pasada, pones en una taza la harina con la levadura y a la hora esta ha duplicado y aún hasta triplica su tamaño. Eso es rápido, es efervescente. Así es el pecado. La segunda enseñanza que vemos en esta fase es que el pecado te enceguece como encegueció a Pedro y no te permite que veas lo evidente. ¿Qué era lo evidente? Ya una mujer lo había visto, otra mujer lo había visto. Era evidente que él era discípulo del Señor. ¿Para qué seguir mintiendo? Pero la esposa va al esposo y le dice: oiga, hombre, aquí en el celular aparece esa mujer. Usted tiene llamadas furtivas. Usted llega tarde. Ya huele a perfume de otra mujer. Yo iba por la calle y lo oí de gancho con otra mujer. No. Ese no era yo. No, me estás confundiendo. Ya era evidente. Y el Espíritu Santo está usando a estas 2 mujeres para hacerle caer en cuenta a Pedro su pecado. Pero él no. Él se encegueció, él se puso terco. La tercera enseñanza que nos da el Señor en este ejemplo es que la intensificación del pecado te hace renunciar a tu fe y de que te olvides de las promesas del Señor. El pecado se intensifica a tal grado que ya no quieres la fe, quieres renunciar a la fe. ¿Qué hizo Pedro? Renunció a la fe. Desconoció a su Salvador. Hoy en día muchos hombres hacen eso. Muchos que se dicen cristianos renuncian a su fe por defender un pecado. Y se olvidan de las promesas del Señor. Se olvidan de que aunque hubieran caído en pecado, el Señor le perdonará. Se olvidan de que en esta tierra esas cosas pecaminosas son pasajeras.
que lo llevan al dolor, pero que Él tiene una promesa gloriosa a los tiempos venideros. Cuando nosotros miramos los tiempos venideros, cuando nosotros miramos la esperanza de la gloria eterna, hermanos, queremos salir del pecado. Pedro no podía salir del pecado porque él no visionó la gloria eterna. La cuarta enseñanza que nos da el texto es: si Jesús te hizo libre, cuídate de esclavizarte de nuevo al pecado. Porque el pecado lo que quiere es esclavizar. Ya hemos visto los aspectos de la intensificación del pecado en el ejemplo de la negación de Pedro. El primero, la negación; el segundo, la negación con juramento. Ahora el Espíritu nos muestra que el pecado se incrementa, va de mal en peor. La negación con juramento y maldición. Versículos 73 y 74. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Comenzó a echarse maldiciones y le juró: a ese hombre ni lo conozco. Qué arrogancia. Pedro estaba empecinado en salirse del problema en el que su obstinación misma lo había metido. Sin embargo, Pedro no se refrenó. Pedro no se sintió culpable de pecado. Su mente y su corazón ya estaban cauterizados, endurecidos como la roca. Lo vemos en Lucas 22:59. Lucas 22:59. Hablando de la misma situación, el evangelista Lucas nos relata otra faceta, otro aspecto de esta negación de Pedro. Lucas 22:59. Como una hora más tarde, otro hombre lo acusó: seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Y aquí lo que nos muestra el pasaje es que muy seguramente Pedro se quedó en el patio una hora argumentándole a los sirvientes, a la policía, a los falsos testigos, que él no era cristiano. Una hora trayendo argumentos: no, mire, hombre, yo no estaba con ese Jesús. Mire, es que ustedes de pronto fue que vieron mal, me están confundiendo con otro. No, yo no soy Galileo, yo soy de otro lado. Lo que pasa es que sí, de pronto mi familia es Galilea, pero yo no. Y una hora argumentando, porque dice, como una hora más tarde, una hora después. ¿Qué estaba haciendo Pedro después de las dos acusaciones de las mujeres en ese lugar? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no se entró al salón? Él quería que le creyeran. Hermanos, esa argumentación fue en vano, porque hasta su forma de hablar lo delataba. Pedro era Galileo, se movía como Galileo, hablaba como Galileo, pescaba como Galileo, comerciaba como Galileo. ¿De dónde era? Galileo. Allí dice que su acento lo delataba. Sabemos que eres Galileo, vemos que eres Galileo, porque hasta diferente hablas. Era que los galileos hablaban con un acento ordinario, porque Galilea de los gentiles, como ya lo hemos visto, era un lugar de comercio, estaba al norte, y por ahí se cruzaban las vías para Arabia, para Fenicia, el Mediterráneo, los barcos, las mercaderías, todo lo que traía del oriente tenía que pasar por Galilea para llegar al mar Mediterráneo, y todo lo que venía del mar Mediterráneo para llegar a Arabia, al norte, a Bagdad, a todo eso, tenía que pasar por Galilea. Entonces allí se hablaban diferentes idiomas y la gente tenía otra forma de hablar, como nos sucede aquí. Los costeños hablan diferente a los paisitas, los paisitas hablan diferente a los llaneros, a los huilenses, ¿cierto? Entonces al hombre lo pillaron por su acento ordinario, por esos términos, porque los galileos, como no eran religiosos como los de Jerusalén, entonces ellos no tenían esa jerga religiosa.
Y era fácil conocerlos. Hoy en día, los cristianos somos reconocidos hasta por nuestra forma de hablar, ¿no? A todos le decimos amén. Dios lo bendiga, hermano. Todo el mundo para nosotros es hermano. Hola, hermano. Así sea el impío más impío. Hermano, y llegamos a un lugar y nos reconocen por nuestra forma de hablar. Bueno, Pedrito fue reconocido por su forma de hablar. Como dicen, el pez por su boca muere. En vez de callarse y obedecer al Señor que le dijo, vayan y oren para que no caigan en la tentación. Y es lo que el Señor te dice hoy. Si no quieres caer en la tentación, ora. Ora. Ora para que el Señor te muestre la tentación como se la mostró a Pedro y a los discípulos. Ora para que al ver la tentación no caigas. Para que al venir la tentación no sea llevado por tus impulsos como Pedro, sino para que seas guiado por el Señor, por el buen pastor. De tanto hablar, Pedro se acabó de delatar. El tanto hablar solo agravó su situación. El pez por su boca muere. Hasta el momento eran 2 mujeres las que lo habían descubierto. Y para la justicia judía, el testimonio de las mujeres no era importante, era secundario. Pero en su esfuerzo de convencer a los que estaban ahí de que él no era discípulo de Cristo, su pecado lo llevó a un problema más grave. Uno de los hombres lo reconoció, se quedó reparando y dijo: sí, este es Galileo, este estaba con Jesús. Pero vayamos a algo peor. Juan 18:26. El hombre se le va acercando y lo va reparando mejor. Cuando llega donde había la luz, quizás del fuego, de la fogata o de las antorchas que habían alumbrando, se las pilló. Juan 18:26. Y le dice a Pedro: ¿acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Se lo chupó todito, compadre. Se lo chupó el diablo. De tanto hablar, los rumores llegaron y dijo aquel hombre seguramente: ven, vamos a ver. Y lo va viendo y lo viendo. Sí. Este fue el que le cortó la oreja a mi primo. Quedó señalado. Ahora sí estaba en problemas. Pobre Pedro. Pensando que sus esfuerzos por salirse del problema lo iban a salvar, resultó que su pecado lo absorbió y lo llevó a lo más profundo. Ahora era un hombre, un testigo fiable, porque era siervo del sumo sacerdote. No solamente lo descubre como un discípulo de Jesús, sino lo reconoce como el que violentó a Malco. Ahora decimos hoy: ¿y qué tenía que violentar a Malco? Al fin y al cabo era un sirviente. Recordemos que él sí era sirviente, pero era sirviente de Caifás y era el representante que Caifás había enviado. O sea, Malco iba en el nombre de Caifás. Herirle la oreja a Malco era herirle la oreja o cortarle la oreja a Caifás. Menudo problema. Ahora sí estaba en grave pecado. Ahora sí lo iban a procesar y ahora sí lo podían condenar aún a la cruz. Aquel mal que tanto había tenido y del que había querido huir, ahora lo tenía absolutamente aprisionado. ¿Qué hacer ante una situación así? Ya no podía volverse atrás. Después de echar a andar la locomotora, no hay reversa. Entonces la solución era: profundice en el pecado. Eso es lo que te habla el diablo siempre. Ya no puedes echar para atrás. ¿Cómo vas a confesar después de 2 horas aquí, fregando la vida, intentándole decir a toda la gente que tú no eres cristiano? Ahora, ¿cómo los vas? ¿Cómo vas a decir? No, bueno, sí, yo soy cristiano. Se van a burlar de ti, te van a azotar,
y te van a meter allá con el maestro y te van a condenar con él. ¿Qué hace? A ahondar el pecado. Versículo 74. Entonces comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. El asunto se complicó tanto para Pedro que ahora lo sacó de casillas. Lo sacó de casillas. Pedro perdió el control. Y cuando dice que comenzó a echarse maldiciones y a jurar, es en el idioma original habla algo así como de vociferar maldiciones. Comenzó a vociferar, a gritar. Ya no le bastaba con argumentar mentiras para que le creyeran. Tenía que reconfirmar su juramento con gritos y maldiciones. Tenía que gritar. ¿Cuántas veces nos volvemos gritones por causa de nuestro pecado? Para salir adelante. Que no, que yo no estaba allá, que yo no era ese, que yo no robé, que yo no maté, que yo no hice. Gritando para que quizás por nuestra voz el pecado se opaca. Peor fue lo que le sucedió a Pedro. Él comenzó a echarse maldiciones a sí mismo. ¿Sabe cómo eran esas maldiciones? Él no maldijo al Señor Jesús, por supuesto, pero él dijo, como lo hacían la gente cuando juraba: que me parta un rayo si lo que les estoy diciendo no es verdad. Que Dios me castigue con lepra si lo que yo les estoy diciendo no es verdad. A tal punto llegó su cachaza de pecado que lo llevó a maldecirse a sí mismo, sabiendo que él era discípulo de Jesús. Y no solamente discípulo de Jesús, él era Pedro. Él era Pedro, sobre el cual el Señor había delegado el ministerio hermoso del apostolado. Ahora lo peor era que entre más hablaba, pues ya menos le creían. Nadie le quería creer. Todos los que estaban en el patio le estaban reconociendo, fuera por testimonio directo o por asociación. Ve, a mí me pareció verlo, sí, es igual de alto, es igual de gordo, habla igual. Sí, estaba con ese Jesús, sí. Ahora me doy cuenta, yo puedo ir a testificar. Pedro estaba perdido. Y por eso gritaba y maldecía negando al Señor. Hermanos, aquella pequeña mentirilla con la que comenzó este drama, ahora era un gigante que le podía llevar a la muerte. Mientras Pedro estaba en el patio gritando, maldiciendo y negando al Señor Jesús, el Señor Jesús estaba en el salón. Estaba en el salón sufriendo, en silencio, soportando las extremas humillaciones del camino del Calvario para la salvación de pecadores, entre ellos Pedro. ¿Creen ustedes que el Señor Jesús oyó los gritos de Pedro? Sí. Porque no eran las casas como ahora. No, el salón tenía unos arcos allí y era al aire libre, no había vidrios, vidrieras y todo eso, como nos lo muestran las películas, ¿no? No. Habían enlosados allí y todo se oía. Usted se imagina al Señor Jesús resistiendo, recibiendo todas las maldiciones, las injurias, las calumnias, los falsos testimonios, sufriendo porque estaba siendo mal acusado. Y su amigo, su gran amigo, al que tanto amaba y con quien tanto tuvo intimidad, estaba afuera gritando: ¡No! ¡Yo no lo conozco! ¡No sé quién es ese tipo! ¡Qué dolor! ¿Tú te imaginas si te pasara a ti? ¿Tú te imaginas cómo se sintió Eva cuando Adán le dice: la mujer que
la mujer que tú eres. Terrible. Terrible. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros con nuestros hermanos? Y ahora nos preguntamos, ¿cómo puede ser que este apóstol, tan fiel, tan íntimo al Señor, tan fuerte aparentemente, ahora niega, jura, grita y maldice? Esto es extraño. ¿Cierto que sí? Esto es extraño. Un apóstol cayendo en ese pecado. No, hermanos, de ninguna manera. Esto es lo que hace el pecado en Pedro, en Juan, en todos nosotros. El pecado se intensifica, se hace más duro paso a paso. El apóstol Pedro era un hombre expuesto a las debilidades de los hombres, como luego nos lo enseña Santiago. Era un hombre cayendo en los pecados comunes de los hombres y arrastrado por la intensificación de su pecado. Ninguno de nosotros está libre de caer así o peor. En esta negación de Pedro, el Señor nos enseña otras 4 lecciones. Ya van 12 en esta tarde. Sobre el pecado, sobre la intensificación del pecado en su tercera fase. La 9. Después de ceder a la tentación, el pecado es desenfrenado. Te saca de control, te lleva a lo más profundo. Oh, oído, esta es una prevención para ti. El pecado cada vez te va a absorber más, cada vez te va a llevar más profundo. Este pecado de Pedro no se demoró 2 días o 5 días o 2 semanas. Este pecado de Pedro duró 2 horas. En 2 horas ya estaba en lo más profundo del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. El pecado es desenfrenado, te saca de control, te lleva a lo más profundo. La segunda enseñanza que nos da el Señor es que el pecado te endurece el corazón y la mente como el más duro pedernal. Así como Pedro se endureció, tú también estás expuesto a endurecerte. Cada vez que te alejas del Señor, tu corazón se endurece, tu mente se endurece, cual duro pedernal. La tercera enseñanza que nos da el Señor aquí es que el pecado te conduce a argumentar contra la verdad. Así como Pedro argumentaba y argumentaba, tú te vuelves un argumentativo contra la verdad, aquella verdad que has oído, aquella verdad que sabes que es la verdad, pero tú quieres defender la mentira con todo argumento. Y en cuarto lugar, la cuarta enseñanza es que el pecado se intensifica de tal manera que te va a arrastrar a cometer pecados más y más graves, como nos lo decía mi madre: el que miente roba, y el que roba mata. ¿A qué conclusiones hemos de llegar al meditar en este pasaje? En primer lugar, el Señor nos enseña que el pecado es, dijéramoslo así, progresivo. Bueno, yo tuve una intensa lucha con este término, porque la palabra progresivo significa progreso, avance, va para arriba. No, el pecado no va para arriba, el pecado te lleva para abajo. No quise usar tampoco la palabra regresión, porque tiene que ver como el asunto de regresión al pasado o algo así, o regresar. Exacto. Es intenso, es intensivo, se intensifica. El pecado absorbe al creyente de tal manera que lo revuelca a lo más profundo del lodo cenagoso. En el ejemplo de la caída del apóstol Pedro, vemos que lo que condujo al pecado, o la causa del pecado de Pedro, fue primero apartarse del Señor. El apartarse del Señor lo llevó a la desobediencia. La desobediencia lo llevó a la negación, la negación al juramento para avalar su mentira, y a la negación, un juramento, le siguieron maldiciones y gritos. Cada vez es peor, hermanos, el pecado desarrollador.
En segundo lugar, el Señor nos ha enseñado hoy que el pecado hace caer a cualquier creyente que no esté en comunión con Cristo. A través de toda la Biblia vemos hombres fuertes en el Señor que se han dejado llevar por una mínima tentación y terminan sumidos en la más terrible desgracia, el pecado de Acán. ¿Qué importa tomar un manto babilónico? ¿Qué importa tomar una barrita de oro? Eso no importa. Nadie se va a dar cuenta. No, Dios sí se estaba dando cuenta. Dios sí lo veía. Pero en nuestra obstinación nos olvidamos de Dios. Y aunque el Señor se nos atraviese como se le atravesó la burra a Balaam, o el ángel a la burra de Balaam y la hizo hablar, así también el Espíritu se nos atraviesa y nos hace ver nuestro pecado. Pero nosotros somos obstinados y no lo aceptamos de parte del Señor que estamos pecando. Hombres fuertes han caído, como David con Betsabé. ¿Dónde comenzó el pecado de David con Betsabé? ¿Cuando él se allegó a ella? No, hermanos. El pecado comenzó cuando él, que debía estar en la guerra, se quedó en la casa, recostado, ay, comiendo sabroso, tomando vinito. Y mientras tanto, sus guerreros en la guerra, avanzando el reino. ¿Y dónde estaba el rey? Esa es la diferencia con nuestro Rey Jesús. Nuestro Rey Jesús está avanzando el reino. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él no se queda en la terraza mirando. David se quedó en la terraza. Y el pecado no paró, quedándose en casita, en la terraza, comiendo y bebiendo y siendo servido. El pecado lo lleva a arrimarse a la terraza y empezar a ver a las viejas que por ahí pasaban. Y claro, por un don que allá había una muy especial, se estaba bañando. Y él fijó su mirada en ella. Una pequeña mirada furtiva lo condujo al más terrible adulterio. 3.500 años han pasado desde entonces, 3.000 años han pasado desde entonces. Y a nadie se lo olvida. Y los cristianos, los pastores aún, en cada sermón se lo estamos recordando. David cayó con Betsabé. Afortunadamente el Señor lo perdonó, porque si hubiera sido por nosotros, estaba en la quinta paila del infierno. El hijo pródigo. El hijo pródigo cayó cuando se fue a otra tierra a malgastar sus bienes. No. Cayó cuando deseó en su corazón hacer lo que se le diera la gana. Violentar a su padre. Reclamarle, dame mi herencia. Esto era digno de que ese muchacho fuera sacado a las afueras del pueblo y lo apedrearan. Porque en otras palabras le estaba diciendo: papá, muérase para yo quedarme con su plática. Ahí fue donde comenzó la codicia, la desobediencia de su padre saliendo. ¿Cuál fue la consecuencia? Se gastó todos sus bienes y empezó a sufrir y a sufrir y a sufrir en el lodo, en el cieno del pecado, hasta el punto de querer comer algarrobas. ¿Cuántos de ustedes han comido algarrobas? ¿Saben cómo se llama la algarroba? Pecueca. ¿Quieren comer pecueca? ¿Cierto que no? Algunos dicen que es una leyenda. Yo no la quiero ni oler, hermanos. Con la mía basta. Así fue el hijo pródigo. Y no se saciaba. No se podía saciar. No podía comer ni siquiera las algarrobas, aguantando hambre, mugroso, sucio, encochinado en el fango de los cerdos, un judío. Terrible cosa. Y ahora Pedro. Son claros los ejemplos en la Biblia de cómo el pecado no viene pequeñito. El pecado se intensifica cada vez más y más
y más como un ancla pegada a nuestros pies, o una piedra de molino pegada a nuestros pies y nos echan en la mar profunda. Hasta que no lleguemos al fondo, no hay freno. ¿A qué aplicaciones nos lleva esta palabra? La primera aplicación: hermano, permanece ligado a Cristo. Pedro cayó porque se soltó de Cristo. Solo Cristo te puede rescatar del fiero ataque del pecado. Solo Cristo te puede, esto es tu castillo donde te puedes esconder para que las flechas del pecado no te hagan daño. Corre a Cristo. Si en este momento estás en pecado, el Señor te dice, corre a Cristo. Él quiere frenar tu descenso hacia las más oscuras cavernas del infierno. Corre a Cristo. Acude a los medios de gracia. Ora. Busca la palabra de Dios. Congrégate. A ti que te estás dejando de congregar porque estás en pecado. Es el momento, el Señor te dice, para tu pecado, frena tu pecado y corre a Cristo. Corre a Cristo. Acude a los medios de gracia. La segunda aplicación, hermano, permanece alerta a toda tentación. El Señor no dijo que nosotros no íbamos a sufrir tentación. Al contrario, el Señor nos advierte de las tentaciones. Nuestro enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, sométete a Dios y resiste al diablo y Él huirá de ti. Lo que no hizo Pedro, lo que no hizo David, lo que no hizo Acán, hoy el Señor nos da su palabra para que nosotros podamos hacerlo. La palabra es autoridad moral para que nosotros, por la gracia de Cristo, frenemos ese pecado, nos hinquemos a Cristo, pidamos perdón y clamemos para ser sacados de allí. La tercera enseñanza, la tercera aplicación, hermanos. Hermano, hay una sola forma de salir del envolvente pecado. Es la fe y el arrepentimiento. No dejes que tu mente se endurezca como pedernal. No dejes que tu corazón se endurezca como pedernal. Quizás no has llegado a lo más terrible de tu pecado y aún queda un poquito de conciencia en ti. Aún queda un poquito de capacidad en ti para volver en sí, como volvió Pedro. Y llorar por tu pecado y acordarte que Cristo tiene preciosísimas y gloriosas promesas para ti, aunque hayas pecado. Corre a Cristo. Cuando peques, corre a Cristo. En cualquier estado de tu pecado, en cualquier fase de tu pecado, corre a Cristo. Y la cuarta aplicación es para ti que no has creído en Cristo. Para ti que eres pecador, por más buena persona que tú parezcas, por más buenas obras que tú hagas, eres un siervo del pecado y del diablo. Y en cualquier momento tu pecado va a ser evidenciado y vas a salir avergonzado por tus pecados ocultos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que por causa de tu pecado tendrás un destino fatal. Condenación eterna en el infierno, donde el gusano nunca se muere. El gusano que hay dentro de ti nunca se muere. Ni la llama que te está quemando se apaga. Ni el dolor va a cesar. Ni tu llanto se va a secar. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Y sí, podrás decir, bueno, yo soy mejor que los cristianos, porque mire ese Pedro, mire ese David, mire ese Acán, mire esos pastores que tanto pecan. Sí, el Señor dice que nosotros llegamos a caer, no podemos, sino que llegamos a caer
en esos oscuros pecados, en esos vergonzosos pecados. Pero también el Señor dice que por su gracia Él perdona nuestros pecados, y a pesar de toda nuestra maldad, Él se compadece de nosotros, nos limpia de nuestros pecados y nos lleva a la gracia de la vida eterna y de la dicha venidera. Por la gracia del Señor somos perdonados. Pero si tú no has recibido esa gracia, por más bueno que aparente ser, vas a ir al infierno. Por eso hoy Cristo te llama. Hoy Cristo te dice: corre a Cristo y sé libre del pecado. Porque la palabra del Señor dice: el que en mí cree, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que en mí cree tiene la vida eterna. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Corre a Cristo hoy, pecador. Clama para que seas perdonado de tus pecados, para que venga la salvación a ti y puedas vivir la vida de la esperanza gloriosa en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amado Señor, nuestro buen Dios, cuán hermoso eres al habernos dado este sermón en el cual tú nos adviertes de la gravedad de nuestra pecaminosidad, de la intensificación que tiene el pecado, de cómo nos envuelve y nos envuelve hasta llevarnos a lo más profundo del hoyo cenagoso, al pozo de la desesperación. Y Señor, perdónanos, porque somos peor que Pedro, tosudos, tercos, que caemos cada vez más y más, aunque tú refrenes nuestro pecado, aunque el Espíritu Santo se nos atraviese, obstinadamente queremos seguir pecando, como una rueda de molino anclada a nuestros pies, que nos lleva a lo más profundo de la fosa de la muerte. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, asístenos a que por medio de tu palabra veamos la única salida que tenemos a nuestro pecado: Cristo, nuestro Redentor. Él murió en la cruz para librarnos de nuestro pecado. Él murió en la cruz para darnos autoridad sobre nuestro pecado. Él murió en la cruz para limpiarnos de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a salir del maldito pecado que cada día nos ahoga más y más en el cieno de la muerte. Asiste a los hermanos que están pasando por pruebas, por luchas, que han endurecido su corazón y su mente como el pedernal. Si lo hiciste con Pedro, lo harás también con nosotros, Señor, porque tu palabra es clara cuando nos dice que la buena obra que has comenzado en nosotros, eres fiel para perfeccionarla hasta el día de tu venida. Hay hermanitos que se han caído en lo más profundo del pozo. Ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdales a salir como Pedro, como tú le ayudaste a Pedro. Le asististe para que saliera de su pecado y le restauraste y le llamaste con llamamiento santo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a mirar en el ejemplo de Pedro y ser advertidos para no caer tan profundo. Pero sabemos que estamos expuestos. Entonces, Señor, produce en nosotros disciplinas de fe, disciplinas de devoción, disciplinas de integridad, para que no caigamos en lo profundo, para que no nos apartemos de ti, para que sigamos ligados a ti, porque tu palabra lo dice claramente: apartados de mí, nada podéis hacer. Y porque tu palabra dice: la rama que no produce fruto se corta y se echa al fuego y es quemada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Pódanos, Señor, de todos esos pecados que aún no son ocultos, como lo decía el rey David. Líbrame de mi pecado, especialmente de los que me son ocultos. Ayúdanos, Señor. Asístenos
para vivir en la santidad que tú has puesto en nosotros. Para mirarnos en el espejo de la palabra, ser advertidos, ser prevenidos y no caer. Y si caemos, salir. Porque esa es la hermosura de tu poder, del poder de tu palabra, que nos previene para no caer. Pero si llegásemos a caer, tienes el poder para sacarnos. Ayúdanos a no hundirnos, Señor. Envía tu mano poderosa y sácanos, Señor, de la pecaminosidad. Oh, Señor, lo que está viviendo el mundo presente es el juicio por el pecado. Y no solamente el pecado de los hombres, sino el pecado de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ver que estamos viviendo una iglesia moderna, sumergida en el peor fango del pecado, más profundo que lo que cayó Pedro. Por eso te suplicamos que venga tu palabra de verdad a traer luz, que venga tu palabra de verdad a echar fuera toda tiniebla de pecado y a traer libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo, para que a ti y solamente a ti, oh Señor Dios de los cielos, Señor Jesucristo nuestro Redentor, Espíritu Santo del Trino Dios nuestro Consolador, sea dada toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y audiencia por el sistema de Facebook Live y luego por el sistema de YouTube. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor permita que ustedes sean fortalecidos en la santísima fe y tengan paz. Que esta semana sea una semana de victoria, que esta semana sea una semana en que levantamos nuestras manos y que pedimos: Señor, sácame del fango del pecado y no permitas que caiga a lo profundo del pozo. La gracia del Señor sea con ustedes. Nos vemos el próximo domingo, si lo haces por el Facebook Live, por las dificultades que tengas. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Ya se está volviendo costumbre porque la escuela dominical está tan buena que surgen preguntas, inquietudes y nos toca alargarnos un poquito más. Entonces comenzamos de nuevo a las 10:30 de la mañana del próximo domingo. Para los hermanos que asisten, el miércoles tenemos nuestro culto de oración. Los esperamos en el Señor. Los amamos en el Señor. Hasta pronto. Chao, chao.